Entonces, esta noche tenemos el capítulo 15 del libro Apocalipsis. Es un capítulo cortico, así que espero que no nos demoremos mucho hoy. Y además es muy hermoso, la verdad es un capítulo muy hermoso que no tiene así como figuras, como hemos visto, tan raras para poder entender. Entonces, creo que hoy va a ser de esos capítulos tranquilos y como que nos van a confortar el alma en medio de todo lo que se está viviendo y lo que vivimos en nuestras vidas. Entonces, voy a compartir acá con ustedes, un momentico aquí voy organizando algunas cositas para que podamos hacerle. Voy a compartir con ustedes aquí la pantalla. Esperen un segundito, comparto pantalla con ustedes. Y listo. Ajá. Entonces, el capítulo 15 de hoy, vamos a mirarlo ahí, a mirarlo todos entonces. Capítulo 15, ¿cómo hago para pasar la página? Desde que más bien lo hago acá. Espérese que me encontré una cosa que creo que me sirve para mostrarlo. Eso, listo. Entonces, capítulo 15, vamos a leerlo, dice lo siguiente. Luego vi en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. 7 ángeles sostenían las últimas 7 plagas, que completarían la ira de Dios. Y vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre ese mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, y a su estatua, y al número que representa su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado, y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios. Aquí, perdón, siervo de Dios, es que aquí está entrando alguna gente. Y el canto del Cordero, versículo 3. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Luego miré y vi que se abría por completo el templo que está en el cielo. El tabernáculo de Dios. Los 7 ángeles que sostenían las 7 plagas salieron del templo y estaban vestidos de un lino blanco, sin mancha alguna, y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho. Entonces uno de los 4 seres vivientes le entregó a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios, quien vive por siempre y para siempre. El templo se llenó de humo de la gloria y el poder de Dios. Nadie podía entrar en el templo hasta que los 7 ángeles terminaran de derramar las 7 plagas. Entonces, como pueden ver, este es un capítulo muy cortico, es un capítulo diferente, digamos, a lo que hemos visto o lo que estamos acostumbrados, que son más largos. Este es más corto, pero es un capítulo que nos habla entonces de otro, lo que se llama el otro septenario, que es como otra serie de 7 que representan también juicios. Aquí estamos hablando de las 7 copas. Entonces, este capítulo 15 introduce a los 7 ángeles que a partir del capítulo 16 van a derramar las copas de la ira de Dios con las últimas 7 o las últimas plagas. Y es interesante esto porque acuérdense que desde el capítulo anterior, el Apocalipsis y Juan, digamos, está hablando ya en contra, no tanto de toda la humanidad, sino en contra del imperio y en contra de Roma. Y es muy importante tener esto claro porque aquí no está hablando tanto del fin del mundo como tal, sino del fin del imperio. No se por ejemplo, esta ira de Dios que aparece aquí en este capítulo está refiriéndose entonces a los juicios sobre Roma y sus simpatizantes. Entonces no se refieren tanto al fin del mundo, sino al último,
la última serie de 7 juicios contra Roma, que vamos a ver más adelante, también la cataloga Juan como la gran ramera. Entonces, algo que hablábamos en algunos momentos, en algunas clases, en algunos capítulos, es miren lo interesante de esto, porque este capítulo, si ustedes lo leen, pues de hecho tiene muchas imágenes del Éxodo y de Moisés, y tiene imágenes entonces, acuérdense que el imperio que dominaba y del cual el Señor liberó al pueblo de Israel en los tiempos de Moisés fue el imperio de Egipto. Pero Juan también usa imágenes del imperio de Babilonia. De hecho, a Roma muchas veces la menciona como Babilonia y pues aquí está en el imperio romano. De alguna manera, Juan está hablando aquí contra los imperios y hemos visto que los imperios llegan a convertirse en los sistemas, digamos, gobernados y puestos aún o permitidos por Dios para que el diablo ejerza su autoridad y su potestad terrenal, digámoslo así. Y este capítulo tiene un canto que es muy parecido al canto que aparece en Éxodo 15, que es cuando, acuérdense, el pueblo de Israel cruza el mar y el mar se come, o sea, se traga vivos a los egipcios y a los carros del faraón. Y entonces ellos, acuérdense que ahí en Éxodo 15, Moisés y María y Aarón y el pueblo cantan una canción de victoria. Pero cantar una victoria y cantar victoria en este momento que parecía tan imposible, cuando el pueblo en mucha de esta situación estaba viviendo opresión y dificultades, pues también era un acto de fe muy atrevido. Entonces, los ángeles, aquí, y esto es muy interesante, los ángeles son los que traen el juicio y la ira de Dios contra la bestia y todo su sistema. Entonces, es un capítulo de alguna manera corto, sencillo, que nos habla de que Dios ya va aquí a traer juicio contra el imperio romano y contra, digamos, el imperio del mundo y el imperio diabólico que ejerce autoridad sobre la humanidad. Entonces, me gustaría, como es tan cortico, pedirle a alguno de ustedes que lea otra vez el capítulo y ya miramos algunas imágenes e ideas que les parecen interesantes del capítulo. ¿Alguien quiere leerlo? Siete ángeles con 7 calamidades. Vi en el cielo otra señal grande y asombrosa. 7 ángeles con las 7 últimas calamidades, con las cuales llegaba a su fin la ira de Dios. Vi también lo que parecía ser un mar de cristal, mezclado con fuego. Junto a ese mar de cristal estaban de pie, con arpas que Dios les había dado, los que habían alcanzado la victoria sobre el monstruo y su imagen, y sobre el número de su nombre, y cantaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero, decían: grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Señor, Dios Todopoderoso, rectos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no te alabará? Pues solamente tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Después de esto, miré y vi abrirse en el cielo el santuario, la tienda de la alianza. Del santuario salieron aquellos 7 ángeles que llevaban las 7 calamidades. Iban vestidos de lino limpio y brillante, y llevaban cinturones de oro a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios, el cual vive por todos los siglos. Y el santuario se llenó del humo, procedente de la grandeza y del poder de Dios. Y nadie podía entrar en él hasta que hubieran terminado las 7 calamidades que llevaban los 7 ángeles. Muchas gracias, don Edgar. Entonces, este capítulo 15 nos muestra entonces ya o nos lleva a un escenario hacia las últimas plagas que se van a derramar con las copas que tienen estos 7 ángeles. Entonces, es como ya entra, no sé, aquí es como si empezara a entrar al final ya del libro, al final ya de el desenlace del libro de Apocalipsis.
¿Qué figuras o qué les llama la atención a ustedes de este capítulo 15 que quisieran compartir en esta noche? Que quisieran, sí, compartamos un poquitico acerca de lo que les llama la atención de este capítulo. Si hay algo que les llama la atención. ¿Hay alguna duda o pregunta con este capítulo o está más claro todo? Es que es lo que usted de pronto hacía el preámbulo, Andresito. Venimos acostumbrados a los otros capítulos que son llenos de simbología y de terminología que de pronto uno se confunde un poquito y ya lo ve como tan claro que, pues bueno, alentador también porque Apocalipsis para mí ha sido un reto porque no solo en conocer terminología nueva, sino en esa simbología tan hermosa que utilizan en ese texto. Yo creo que en cualquier texto, desde el principio hasta el fin de la Biblia, Dios se encarga de mostrarnos su maravilloso poder, sea porque nos dé un ejemplo o nos dé un ejemplo, no, como una especie de analogía o una especie de ejemplo de situaciones de lo que puede ocurrir si somos obedientes, si no somos obedientes. Puntualmente en este capítulo, hay una terminología y hay con unos conceptos muy bonitos. Es como lo contrario, es como ver el poder majestuoso de Dios, cómo se puede uno imaginar algo resplandeciente, algo bonito, algo que definitivamente llena el espíritu y el alma. A veces, de pronto yo hago el ejercicio a veces y me imagino el cielo, cómo podría ser el cielo, ¿cierto? Eh, Cuando nos quedamos mirando el firmamento, un atardecer, cuando una noche está bonita y estrellada, entonces uno de pronto se deja volar su espíritu y deja como interiorizar y pensar cómo será el día que podamos disfrutar y que podamos ver de forma directa tantas maravillas y tantas bendiciones. Entonces este capítulo a mí me pareció inclusive como romántico, no sé si el término sea el adecuado, Sí, pero me sí, pareció sí, sí. hermoso, hermoso, o sea, uno como que se deja llevar y se ubica en un escenario totalmente diferente a lo que veníamos acostumbrados, pero ve entonces un reflejo perfecto de lo que es nuestro amado Dios, que es perfección, que es hermosura, y pues nada, esperar que si Dios lo permite algún día podamos verlo de forma directa, ¿no? Sí, gracias, Clarenita, porque este capítulo tiene digamos, unas cosas importantes. Por ejemplo, habla del cielo y pues cómo vio Juan el cielo. Y eso es algo de lo que hemos hablado en algún momento, que finalmente el cielo, ¿qué es? ¿Es un lugar o es la presencia de Dios? Eh, ¿O es un lugar donde está la presencia de Dios? Por ejemplo, me llama la atención también que habla de que 7 ángeles sostenían las últimas 7 plagas, o sea, estas plagas provienen de Dios, o sea, provienen de la presencia de Dios. Eh, y, el propósito de esas plagas es completar la ira de Dios contra el imperio o contra el sistema que era totalmente contrario a Dios. Como les mencionaba, también me parece interesante cómo hace la unión con Moisés y también con el pueblo de Israel que vivió en opresión 400 años, pero luego cuando el Señor los libera, pues el mar se vuelve muy importante porque ahí es donde el Señor muestra su poder al abrirlo en dos. Y el pueblo cuando cruza hace un canto que está en Éxodo 15 y pues ustedes lo pueden leer, que tiene muchas imágenes, o esta es como un resumen de ese canto que hace Moisés en el capítulo 15. Entonces también aquí, por ejemplo, ya empieza a mencionar unas imágenes que las vamos a ver más adelante en los próximos capítulos, y es, por ejemplo, el mar de cristal. En Apocalipsis 21 ya habla de que la nueva Jerusalén, o sea, la nueva ciudad, tiene mar de cristal, y eso tiene un simbolismo súper interesante y súper importante
para entender esa nueva creación. Entonces también, por ejemplo, cómo él ve en el cielo el templo. Y eso también es muy importante porque más adelante vamos a ver el desenlace de cómo va a ser el templo, si hay templo en el cielo de donde vamos a estar. Entonces, bueno, este capítulo sí, igual, me parece muy lindo porque uno ve imágenes de un Dios muy hermoso donde el pueblo lo adora y el Señor cumple su plan y su propósito. ¿Alguien más quiere compartir? Andrés, a mí me encanta mucho esa parte que dice, todos tenían arpas que Dios les había dado y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Pues ahí vuelve como esa, pues yo siempre he visto a Dios como un Dios muy tierno y me parece muy Sí. lindo que Él les pase esas arpas, porque dice que Él se las pasó. Entonces yo digo, ay, qué lindo, pues Él también quiere hacer eso como tal. A ver, o sea, esa ternura se manifiesta en eso, en pasar un instrumento musical y lo hace como tan, pues yo lo veo ahí como un Dios lleno de amor, pero también de alegría, porque de todas Sí. maneras se están cumpliendo sus preceptos, o sea, se está cumpliendo el tiempo, porque también es un Ajá. Dios de orden. Entonces sí quería resaltar eso, la parte Sí. tierna de él también. Muchas gracias, Angélica. Sí, mire, por ejemplo, cómo dice que sobre ese mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su estatua y al número que representa su nombre. O sea, todos los que no se habían sometido a ese sistema que hemos hablado hasta ahora. Y todos tenían arpas que Dios les había dado y entonaban un canto. Yo creo, por ejemplo, pensando en esto, en el tema del canto, de la alabanza, es una, o sea, tiene mucho poder porque como en un momento de opresión y de sufrimiento la gente canta. Y, y digamos que aún en medio de esta época nosotros como cristianos pues hemos seguido cantándole al Señor. Y eso es parte de lo que significa ser cristiano, porque fuimos creados para alabanza de su gloria, o sea, fuimos creados para adorarlo. Entonces, sí, es muy bonito esa imagen de un Dios que también es alegre y que en medio de las dificultades de la vida, sus hijos podemos cantar y podemos adorarlo. Muchas gracias, Angélica. ¿Alguien más? Andrés, sí, hay algo que me llamó la atención y es que en capítulos anteriores estuvo hablando sobre el arrebatamiento y si era antes o era después, ¿cierto? Y observo ahí que van a salir los 7 ángeles a hacer limpieza. O sea, voy a llamarlo así como para ser muy colombiano. O sea, con sus 7 plagas y van a ir a matar a todo aquel que tenga el sello del diablo. Pero ya están en el cielo con los ángeles las personas que se resistieron, o sea, los cristianos. O sea, pareciera ser que el arrebatamiento sí se dio antes de la última tribulación, porque hay que tener en cuenta también que el 7 no solamente significa algo bonito, algo maravilloso, algo perfecto, sino también el final de algo, o sea, la culminación. Pues esos 7 ángeles van a terminar un proceso que se viene dando, donde Dios ha venido dando la oportunidad a todo el mundo de que se reconcilie, de que enderece su camino, y los ha ido eliminando uno a uno, y listo, ya estos no quisieron, entonces estas 7 plagas van a acabar con el resto, y el capítulo 16 así lo deja entrever. Entonces, me llama la atención es que los que ya están en el cielo fueron los que se marcaron con el sello de Dios, lo que decíamos nosotros del Espíritu Santo, y ellos están ya fuera de ese momento en el cual van a llegar estos 7 ángeles a derramar las 7 plagas. No sé si estaré equivocado en esa visión. Sí, tiene, digamos, sentido, aunque, por ejemplo, uno leyendo, él ve en el cielo los ángeles, pero dice que ve delante de él, en el versículo 2, o sea, lo ve como ya en un nivel, en un nivel mucho más, digamos, sí, más a su nivel, ve el mar y ahí ve a los hijos de Dios que no fueron, pero sí, es una imagen, la verdad, aquí hay como, porque es que ese es uno de los puntos que vamos a ver más adelante, pero hay un momento, de hecho la cruz es eso, la cruz fue el momento en donde el cielo y la tierra se intersectaron. Entonces, de alguna manera en la cruz hay como una fusión de varias dimensiones, de la dimensión terrenal, pero de la dimensión celestial. Eso es lo que sí, por eso la cruz es tan,
sea, tan increíble porque en Jesús eh, la dimensión sobrenatural del cielo y de la tierra física se juntan. Entonces, de alguna manera, usted vamos a ver ahora, y ahí es donde ha habido mucha confusión porque digamos que el concepto del cielo ha sido un concepto más platónico que bíblico. Así era como, por eso esas imágenes que yo les pongo al principio del capítulo son las imágenes medievales de cómo ellos pensaban y dibujaban lo que veían, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. Porque en algún momento no hay claridad de cuál es el cielo y cuál es la tierra, si estamos en el mismo lugar o no. Si el cielo va a ser entonces, el cielo es en las nubes, o sea, después de las nubes, o el cielo va a ser acá también, porque va a haber como una fusión entre todos estos lugares, la presencia de Dios, y lo vamos a ver más adelante porque es más claro en los últimos capítulos de Apocalipsis. Sí, señor. Bueno, preguntas. Ahora sí, miremos, casi siempre hacemos las preguntas. No sé, en este capítulo no hay muchas, así como dudas, como decir, bueno, ¿y esta imagen qué puede significar? Pero sí hay imágenes acerca de nosotros como seres humanos, de Dios. Hemos hablado algunas de Dios, del ser humano que encuentran ustedes. Por ejemplo, una de las que me parece muy bonito es que va a haber una cantidad de gente, como lo hemos visto, una cantidad de gente que nunca se va a postrar y nunca va a ser vencidos ni por la bestia, ni por la estatua, ni por el número que representa la bestia, sino que van a ser fieles al Señor aún en medio de todo y van a permanecer fieles y van a estar fieles hasta el final y van a cantar al final. Eso me parece muy bonito. ¿Alguien más? Andrés, no, algo con lo que acabamos de hablar y es que dependiendo de la versión que se lea, por ejemplo, yo que tengo la Reina Valera también, y en la Reina Valera no dice vi delante de mí en el versículo 2, no dice vi también como un mar de vidrio. Entonces ahí da la intención de que él está mirando hacia el cielo y los que reciben las arpas las reciben de Dios. O sea, habría la posibilidad de discutir el hecho de que si están delante o están en el cielo. Sí, pero por ejemplo, Apocalipsis 21 dice que la Nueva Jerusalén, que es la ciudad celestial que baja a la tierra, es ahí, por ejemplo, él ve el mar de cristal otra vez. Es la misma imagen que él ve ya después cuando no está, digamos, en una dimensión en el cielo, sino que ya ve que está ahí. Porque, a ver, y eso tiene que ver con una concepción, digamos, teológica que uno tenga. Hay algunos que creen que todo lo que estamos, o sea, el mundo en el que estamos va a destruirse y, digamos, se va a acabar y el Señor va a hacer otro mundo nuevo. Eso es una interpretación que se le ha dado. Y por eso aún muchos cristianos apoyan esa interpretación y aún cristianos entonces dicen, pues, si esto se va a acabar y si el plan de Dios es acabar con esto, pues el mundo pues se tiene que acabar. No hay por qué cuidarlo, sino que se puede acabar. Pero hay otra concepción teológica y es que Dios no va a acabar lo que hizo en Génesis, sino que lo que va a hacer es restituir y restaurar lo que se ha hecho. O lo que está, y que más bien va a ser una fusión, digámoslo así, o va a traer el cielo a la tierra y va a restaurar de alguna manera lo que está acá. Entonces, esas son varias visiones de cómo se ve el cielo, si se ve como, o cómo se ve esa nueva creación, si se ve como algo nuevo o se ve como algo que el Señor va a restituir. Sí, aquí, por ejemplo, en esta versión, y digamos, en esta versión dice que él ve delante de mí algo que parecía un mar de cristal. Pues, o sea, sí, son como varias visiones de diferentes dimensiones en el mismo lugar, que están como que se fusionan. Entonces, sí, puede ser, son de esas incógnitas que quedan ahí, pero lo que sabemos es que la presencia de Dios en algún momento, y eso lo vamos a leer más adelante, los otros capítulos nos van a ir mostrando ya la diferencia entre donde está la presencia de Dios y donde no está la presencia de Dios, porque ahí ya es muy claro eso. ¿Alguien más quiere compartir algo?
¿Alguna idea, pregunta, duda que tengan de este capítulo? Andrés, buenas noches. Wilson. Hola Wilson, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Andrés, tengo una inquietud. A ver, yo entiendo ahí de que, hablando del mar de cristal y todo, hablando de las personas o los ángeles, como decía el compañero García, la gente que ya estaba, o los que estábamos marcados, los que están marcados y están en el cielo, pero no entiendo en el versículo 8 donde dice que se llenó de humo y que algunos no entrarán después de, hasta que no se terminen las 7 plagas. Sí. Entonces ese pedacito como, o sea, no tengo claridad, no soy como capaz de entenderlo de pronto. Bueno, sí, lo que pasa es que ahí está evocando a una imagen del Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel, cuando Moisés, acuérdense que salen de Egipto y llegan al desierto, el Señor le pide a Moisés, le dice que él escogió la nación de Israel para habitar en medio de ellos. Y entonces le pide hacer un tabernáculo. De hecho, por ejemplo, ustedes leen los libros que hablan justamente de eso, que son Levítico y Números, Levítico más que todo, de cómo fue la construcción del tabernáculo. Y ustedes ven que cuando él construye el tabernáculo y lo dedican al Señor, ocurre esto mismo, el templo se llenó de la gloria y el poder de Dios, algo que se llamaba la Shekinah de Dios, la gloria de Dios llenó el templo. Entonces, eso ocurre en el templo de Moisés, que la gloria de Dios desciende al campamento. También ocurre luego cuando Salomón construye el templo. El templo, ellos lo dedican al Señor y la gloria de Dios desciende al templo. Entonces, esta imagen del versículo 8, cuando dice que el templo se llenó de humo, de la gloria y del poder de Dios y que nadie podía entrar, lo que está mostrando es que la presencia de Dios descendió a ese momento y está tomando imágenes del Antiguo Testamento que eran muy conocidas para los judíos, de que la gloria y la presencia de Dios había descendido a estar con ellos. Entonces, ¿qué está diciendo? Que en el templo estaba la presencia. Y esa es otra imagen muy interesante, porque miren, yo creo que de aquí en adelante vamos a empezar a definir varias cosas. El cielo, vamos a ver cuál es el concepto apocalíptico del cielo. El templo, vamos a ver qué significa entonces el templo aquí. Y la gloria de Dios, la presencia de Dios. Entonces también Apocalipsis de alguna manera, Juan en Apocalipsis nos está mostrando de alguna manera cómo va a ser el final de la historia, pero también cómo va a ser esa nueva esperanza, esa nueva vida que vamos a tener, en donde el cielo, el templo van a ser de alguna manera redefinidos diferente a como nosotros lo entendemos ahora. Entonces, Wilson, este versículo 8 lo que está mostrando es simplemente que era muy conocido y era los tiempos antiguos en que el templo había sido dedicado, en el tiempo de Moisés o en el tiempo de Salomón, cuando la gloria descendía. Pero interesantemente, por ejemplo, cuando el templo de Jerusalén es reconstruido después de que ha sido cautivo por Babilonia y ellos dedican al templo, el templo ya no, la gloria de Dios no desciende sobre el templo, porque Dios de alguna manera estaba preparando todo para que el templo no fuera el lugar donde la gloria de Dios estuviera en el templo, sino que lo estaba preparando para que fuera en donde estuviera la gloria de Dios. Cada uno de nosotros. Exacto, en el ser humano. Por eso, otra imagen esta. Por eso, cuando en Pentecostés desciende el Espíritu Santo, ¿cómo ven ellos lo que sucede ahí? Como fuego también. Es una imagen muy similar a las imágenes del Antiguo Testamento, donde la gloria de Dios descendía. Pero aquí ya desciende y se posa sobre cada persona. Entonces es una cosa muy bonita, porque es como un diseño y un desarrollo muy bonito de la gloria de Dios que pasa de un tabernáculo, de un templo, a habitar en nosotros y por ejemplo, les tiro aquí ya un datico para los últimos capítulos. Juan ve en el último capítulo de Apocalipsis, en los últimos dos,
Él ve la ciudad y él nota algo y él dice, no había templo, porque ya no se necesitan templos. Entonces, porque Génesis, por ejemplo, en Génesis no habían templos, porque la presencia de Dios estaba en todo lugar. Entonces, estas son imágenes que son muy recurrentes y que ligan, digamos, toda la Biblia como sí, una temática especial frente al tema de la presencia de Dios, porque finalmente, ¿qué hace el templo o qué hacía el templo de Israel? Es importante y significativo, que ahí habitaba la presencia de Dios, es que era una carpa, no era ni siquiera el lujo del templo. Luego se volvió un lujo, pero en ese el templo lujoso de Jerusalén, por ejemplo, en el que Jesús pasa, ahí no estaba, ahí no habitaba. Y el Señor dice, eso se va a destruir y lo voy a reconstruir en 3 días, pero yo no entiendo. Y no habitó como habitó, por ejemplo, en el tabernáculo, que era una carpa de Moisés. Entonces, es un tema importante. ¿Quedó claro? Un poquito más claro, Wilson, ¿o no? Se fue Wilson. Sí, 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 señor, cómo no, claro, claro que sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta o algo que nos lleva a pensar a nosotros frente a este texto? Yo a Darío, a Jorge, a Orlandito, a Diana, a Angélica, bueno, ¿alguno de ustedes tiene algo que les llama la atención del capítulo o está todo? Este es un capítulo muy, muy Andrés, cortico por y acá, tú, pues, y nuevamente como enfocándonos en la última parte del capítulo. Y pues sabemos que llegar a la gloria de Dios siempre es algo muy complejo, eso lo hemos visto pues ahorita estudiando este libro, pues va a haber persecución y va a haber muchas dificultades hasta llegar a la gloria de Dios. Entonces la pregunta que a mí me surge es, ¿será el último precio que la humanidad tiene que pagar para llegar a la gloria de Dios, el ver cómo el resto de la humanidad se condena? esa es una pregunta muy interesante, porque por ejemplo, aquí muestra que después de lo que mencionan los capítulos anteriores, como la bestia, la estatua y el número de la bestia, o sea, que los cristianos pasan por eso. De alguna manera eso rebate la posición de los que creen que antes de que todo esto pase vamos a ser arrebatados. Aquí dice que pasan eso y que se mantienen fieles y que cantan acá porque se mantienen fieles. Y yo creo que esa pregunta, esa nos va a tocar esperar a verla ya porque sí, yo creo que o sea, aparte de eso nos toca ver o a los que estén vivos en ese momento van a ver la destrucción de muchos y aún, como el mismo Juan lo menciona en algunos capítulos, la dureza del corazón de que viendo todo lo que está pasando no se arrepienten y no quieren cambiar sus caminos. Entonces, pero Darío, explíqueme un poquitico más cuál sería, o sea, ¿por qué pensó eso? Pues mirando mucho, no, nadie podía entrar en el templo hasta que los 7 ángeles terminaran de derramar las 7 plagas. Entonces yo me imaginé pues como ese escenario de que las personas pues están ahí y el Señor ya tiene casi todo listo pues y vamos a entrar acá, pero no me entran hasta que no terminemos con el resto. Bueno, no, ahí Entonces sí, como sí, no, pero ahí yo pienso que lo que está hablando Juan, porque acuérdense que Juan le está hablando también a una audiencia judía, una audiencia judía que entendía que en el templo estaba la presencia de Dios. Entonces, porque finalmente el plan de Dios no era que la gente entrara al templo.
porque eso lo vamos a ver más adelante, el templo desaparece, o sea, el templo se acaba. Entonces no era llevarlos al templo, sino más bien que el Señor, su presencia descendiera sobre todo. Entonces, de alguna manera lo que está, creo que interpreto más ese versículo, no como que no los deja entrar, sino que lo que está diciendo es que el templo estaba tan lleno de la gloria de Dios que allá no podía entrar nada que no fuera, o sea, santo como Dios. Y que ahí en la presencia de Dios se estaban ya tomando las últimas decisiones para cumplir su plan porque este es un capítulo también de los que se llaman, o sea, la Biblia de alguna manera tiene muchos elementos vindicatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor finalmente va a hacer justicia a los justos y que va a vindicar a los justos. Entonces este es un capítulo que está hablando también de que el Señor no, o sea, no se quedó como quieto o no hizo nada frente al sufrimiento, frente al dolor, frente a la maldad, digamos así, del emperador o del imperio, o del que fuera, del sistema, o de los que estuvieran en contra de él y de sus discípulos, sino que él actúa y derrama su vida desde su presencia para hacer justicia a su pueblo. Entonces, no lo veo tanto como que no los deja entrar porque todavía no, sino que lo que está diciendo es que desde el templo sale la presencia de Dios y sale la ira de Dios, la justicia de Dios para la vindicación de su pueblo. Eso también es parte de lo que podría ser. ¿Quedó claro o no? Un poquito más. No, sí, Andrés, eso sí me aclaró ya más un poquito el panorama. Gracias. ¿Alguien más? ¿O alguno tiene alguna idea, alguna cosa que quisiera compartir? Si no hay mucho, o sea, no hay más para compartir, me gustaría que termináramos orando con este canto que el Señor hace o que el pueblo y la gente hacía en el versículo 3 y 4. Porque me parece muy bonito, de verdad es un capítulo muy bonito que nos lleva a eso, a darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Y así como el pueblo de Israel, cuando pasó el desierto y pasó el mar, vieron la gloria de Dios, pues lo que está diciendo acá es que el Señor de alguna manera va a hacer justicia frente al faraón, que frente al el emperador o frente al que sea que esté haciéndole oposición y daño al pueblo de Dios. Entonces también es un salmo, es un canto muy hermoso que nos recuerda eso. Entonces, me gustaría que termináramos orando y que de pronto uno, dos o tres de los que están ahí hiciéramos oraciones corticas, dándole gracias a Dios por su poder y por su obra y de pronto tomar algunos versículos de esos para orar. Entonces, si alguno quiere orar, aprovechemos este momentico para orar juntos. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Gracias Dios, porque tú eres grande, eres maravilloso, porque tus obras son perfectas, son hermosas, porque las has creado para nosotros, Señor, porque con tu gran poder todo lo tenemos, todo se hace bajo tu justicia, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios verdadero, porque tus caminos son justos, Señor, y lo único que queremos, Padre, es seguirlos, es vivir esa justicia que hay en ti a través de la obediencia, Señor, a través de tu amor, de tus mandatos, Padre. Por eso hoy te alabamos, te glorificamos y te decimos gracias, Señor, por amarnos, por tu santidad, por tu poderío, Señor, y gracias por ser el Rey de todas las naciones. En el nombre de Amén. Jesús, amén. Gracias, y amén. Señor. Amén. Gracias. Señor, gracias porque eres un Dios justo, porque eres un Dios verdadero, Señor. Padre, gracias por esa justicia, Señor, que eres tú para con nosotros. Pedimos, Señor, que nos alientes, nos sustentes, nos fortalezcas y nos permitas, Señor, vivir cada día bajo tu dirección. Padre, que podamos un día poder estar al frente de ti, Señor, y poder conocer
tu deidad, tu presencia real, Padre. Gracias por lo que nos enseñas y lo que nos dices en este capítulo, Señor, y la esperanza que hace que nuestra fe siga creciendo. En el nombre de Cristo Amén. Jesús. Amén. Amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios Amén. se han manifestado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta noche permitirnos estar como familia, reunidos, Señor, conociendo, inquietos, dispuestos, Señor, a que nos hables a nuestros corazones. Gracias, Padre, porque eres nuestro Dios, eres majestuoso, eres sobrenatural, Señor. De verdad que es un privilegio, Señor, que permitas que nos acerquemos a tu presencia, Señor, con mucho anhelo y con mucho amor. Gracias, Señor. ¿Quién no te va a temer, Señor? Te tememos, pero también te amamos, te glorificamos y tenemos, Señor, toda la certeza de que siempre estás teniéndonos a todos y cada uno de nosotros, Señor, bajo tu manto protector. Gracias, Señor, porque eres sobrenatural y porque siempre en tu presencia, Señor, solo en tu presencia tenemos paz y tranquilidad. Gracias, Señor, por permitirnos escucharte, Señor, a través de cada texto bíblico, de cada capítulo que analizamos, Señor. Permite que el Espíritu Santo descienda en cada momento en que estamos reunidos y que se cumpla tu voluntad y que sea tu mensaje, Señor. Gracias, Padre. Seguimos en tu presencia, glorificándote, honrándote y amándote, Señor. Muchas Amén. gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. 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 Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Amén, hermanos. Qué Amén. bendición. Gracias. Qué bendición orar juntos aún. Imagínense, ¿quién iba a pensar Amén. que Apocalipsis fuera un libro que nos llevara a la adoración? Y eso lo hablamos desde el principio. El Apocalipsis es un libro de adoración al Señor. Y eso, un canto. Entonces, hermanos, que el Señor los bendiga. Qué bendición estar con ustedes esta noche y nos vemos la próxima semana con el capítulo 16. Dios les bendiga Amén. a todos. Amén. Muchas Gracias. gracias. Que pase Buenas buena noches. noche. Que Muchas descanse. bendiciones a Gracias. todos. Bueno, Gracias. chao. Amén. Chao. Chao.